Escuché también al hermano de Perú, ¿no? Cómo está este idioma tan importante en esta parte del continente. No voy a repetir eso, obviamente. Hablaré entonces de tanta historia que hay que contar, especialmente Bolivia, Perú y Ecuador, pero me centraré más en lo que corresponde a Bolivia. Hermanos y hermanas, es importante reflexionar sobre nuestra historia, lo que fuimos antes. ¿Cómo fuimos antes en el pasado? En el periodo pre-incaico, en el periodo incaico, en el Tahuantinsuyo, en el Apia Yala. Nuestros hermanos, llenos de conocimiento y saberes ancestrales, donde no había mayorías ni minorías, sino el consenso y no el voto, donde vivían bajo principios ético-morales de Amayuya, Amazúa, Amajeya. ¿Qué quiere decir? No seas mentiroso, no seas loco y no seas ladrón. Pero también practicaban el vivir bien. Los ecuatorianos dicen el buen vivir, muy bien, pero entendida como la forma armoniosa de convivencia entre el hombre y la naturaleza, para que los bienes de la creación alcancen absolutamente para todos, fundamentalmente para las futuras generaciones. ¿Y qué somos ahora comparada con esa civilización? Totalmente distintos, diferentes, capitalistas, acaparadores. Todos queremos tener más casa, más autos, y helicópteros en trámite para también tener helicópteros. Nunca vamos a parar. No, eso somos ahora, totalmente distinta a estas culturas como han vivido. Queridas hermanas, no ha sido fácil el sufrimiento, el dolor que han llevado nuestros ancestros, porque hubieron políticas de genocidio. Intentaron por todos los medios hacer desaparecer, pero fracasaron, no lograron. Más fuerte fue ese deseo, ese instinto de sobrevivir, y se mantenieron por siempre, transmitidas de generación en generación, nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y fundamentalmente este tema que hoy día nos ocupa, nuestro idioma. Sin nuestro idioma hubiéramos desaparecido. Nuestro idioma es el alma que tenemos, y somos una nación, no una etnia. He escuchado con mucha pena decir etnia. ¿Qué es etnia? Repasemos un poco. Somos pueblos y somos nación, no etnias. Y hasta ahora yo escucho decir, por ejemplo, cuando uno pasa por Tiahuanaco, en Tiahuanaco tenemos nosotros nuestras fortalezas también, ¿no? Tenemos ahí, que el hermano de Perú ha tocado, en Cusco, Sacsayhuamán, en Urubamba, en Quillabamba, en Machu Picchu, semejantes construcciones, y la gente dice, las ruinas. ¿Qué es eso? Las ruinas, cuando son fortalezas invidiables. Y no faltan algunos que dicen, es imposible que esos indígenas, sean incas, no incas, pre-incas, hayan construido, ¿no?, semejante infraestructura. No, han venido unos seres extraterrestres, se lo construyeron, luego se fueron. Imagínense esas insinuaciones, pero está ahí como prueba clara del grado de conocimiento que tenían nuestros ancestros. Queridas hermanas, somos de esa cultura, venimos de ahí, tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos, y aquí estamos vivos, más fuertes que nunca. Hay aquí en Sao Paulo, queridas hermanas, 350.000 bolivianos. De esos 350.000 bolivianos, mayoría son aymaras. Bueno, aymaras han venido más, pues, ¿no? Quechuas somos un 10%, pero aymaras son 90%. Y quiero decirles, queridas hermanas, en Bolivia no somos muchos, somos 10 millones de habitantes. De estos 10 millones de habitantes, ¿no?, 6 millones hablan español. 1.500.000 a 1.700.000 hablan quechua.
1.200.000 a 1.300.000 hablan aymara. Y están después los guaraníes, los yuracarés, los yuquis, los mojeños, los trinitanos y muchas otras. Somos en total en Bolivia 36 nacionalidades legalmente reconocidas y incorporadas en la nueva constitución política del Estado. Entonces, hoy somos nosotros un Estado plurinacional, un Estado de varias naciones unidas, ¿no?, en torno a una sola constitución, representada por un gobierno también plurinacional. Hemos avanzado algo, no es todavía, obviamente, suficiente, hay que hacer mucho más. Y dice nuestro texto constitucional en su artículo 2, el 4 y el 5, y en concomitancia con esto, hemos aprobado nosotros una ley. Esa ley es el 269 del 2 de agosto de 1912, si mal no recuerdo, ¿no? Dice así textual, ¿no? Habida cuenta que 1,5 millones habla quechua, 1.200.000 aymara, son las dos naciones más grandes en Bolivia, ¿no?, que todo servidor público debe aprender a hablar un idioma nativo independientemente de su dominio del castellano. Y le da esta ley 3 meses a todos los servidores públicos. Y los servidores públicos que no hablan, aprender a inscribirse a cursos como está haciendo la hermana, ¿no?, sacar el cartón, porque de otro modo, no pueden ejercer esa función pública, porque 1,5 millones de quechuas van y dicen, atiendió a Itatay, el otro no entiende, y no es justo, porque no somos pues extranjeros, no somos inquilinos, somos dueños de esta noble tierra, y tienen que aprender más bien los que vinieron. No es correcto, cierto. Entonces, han dado 3 años, ¿no?, 3 años hasta el 2015, ha pasado el plazo, y ahora los funcionarios públicos, solamente buena cantidad, que son unos 350.000 a 400.000 en Bolivia, hablan algún idioma nativo. El que está en estos departamentos, quizás ustedes no conocen, La Paz, Oruro, hablarán aymara, y los que están en Cochabamba, o Chuquisaca, Potosí, hacia ese lado, hablarán quechua, y los que están en el oriente boliviano hablarán yuqui, yuracaré, mojeño, trinitario, esos idiomas, de acuerdo al territorio donde hay esa predominancia de este idioma nativo, pero están obligados. Algo más, hoy se nos acercan a nosotros elecciones en Bolivia. Ningún candidato puede postular a presidente, vicepresidente, diputado, senador, alcalde, concejal, si no domina algún idioma nativo. Está constitucionalmente y además reforzada por la ley 269. Son estos avances, digamos, en el que Bolivia hace su aporte, con su granito de arena, ¿no?, para que también vayamos profundizando, porque esta ley a la que he hecho mención simplemente hace eso, proteger. Porque es penoso decir, yo admito, cuando he ido a Perú, estuve yo en Perú 3 años y medio, he ido a ciertos lugares donde yo hacía el esfuerzo por entender cabalmente, porque hablaban quechua puro, algunos pueblos, puro. Además siempre hay esos matices, querido cónsul, un pueblo habla distinto, el otro pueblo un poco distinto. No son distintos, sino conocen de otra forma ciertos conceptos, digamos. Por ejemplo, les voy a decir, ¿no?, en Bolivia conocemos, por ejemplo, la rodilla, ¿no?, los quechuas decimos mogo, el mismo quechua más arriba dice gongora, ¿no? Y ya nos reímos nosotros cuando dicen gongora, ellos se ríen de nosotros cuando decimos mogo, pero estamos hablando del mismo asunto. Y cuando alguien se corta con cuchillo, con navaja, con lo que sea, no me he cortado, decimos en castellano, y nosotros decimos cuchucuni, y otro grupo dice ñacacuni para nosotros un poco ya degollando, digamos, ¿sí? Entonces, cosas como esa hay, y eso ha hablado la hermana correctamente. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, muy contento de estar aquí, de verdad aplaudo, vamos a difundir, como lo ha dicho el hermano cónsul de Perú, es nuestro deber, ¿no? O sea, lo menos que podemos hacer es apoyar en esta difusión, que se vengan, que se inscriban. Hay que aprender quechua, ojalá los bolivianos se animen ahora a enseñar aymara también, porque hay buenos
buena cantidad de hermanos aymara, o sea, aquí aymara también, ¿no? Pero en Bolivia son esos dos idiomas, ¿no? Nativas más grandes, el quechua y el aymara. Después están los otros. Increíblemente, en Bolivia el cuarto idioma más hablado es alemán, por este fenómeno de los menonitas que han venido a Bolivia y ya se han multiplicado, pues se han venido hace 30, 40 años, qué sé yo, ¿no? Pero se presentan como unos 70, 75 mil personas. El resto son obviamente pueblos, naciones muy pequeñitas, porque tienen su territorio determinado, tienen sus usos, sus costumbres, sus tradiciones y su idioma. Por tanto, para nosotros siempre serán naciones. Muchas gracias, queridas hermanas. Estoy aquí acompañada de vicecónsul, agente consular y otra compañera del consulado. Queríamos venir todos, ¿no? Pero hay también algunos compromisos. Vamos a ir a cumplir todavía algunos compromisos, por lo que les pido por favor que me den permiso para retirarme. Muchas gracias, querido pastor. Muchas gracias a todos.